Hola, estamos aquí con nuestra querida maestra Carola Castillo, maga, chamana, extraordinario ser humano. Gracias por esta entrevista, Carola. Y básicamente es una entrevista para el Congreso que está a unos cuantos días en Acapulco, México, del 5 al 8 de septiembre, explicando lo inexplicable. Y entonces nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a las constelaciones, lo que tú quieras. Bueno, yo creo que lo que está en el destino de una persona no se le puede quitar. Yo creo que he sido una buscadora y después de recorrer esa escalera peldaño a peldaño, las cosas van llegando. Creo que es una historia que pocas veces me preguntan o puedo compartir porque la gente está como más necesitada de la experiencia de lo que hemos hecho en el trabajo, ¿no? Se nos olvida algunas veces la parte personal e individual de los procesos de las personas. Eh, 1998, 99, bueno, me llamó la atención un movimiento llamado Constelaciones Familiares del maestro Bert Hellinger y a Caracas lo trajo puntualmente Racasa Lucero, San Yacin, discípula de Osho, del Instituto Osho aquí en Caracas. Y yo fui a dos, tres talleres que me marcaron la vida. Y luego decidimos hacer una sociedad entre la gente de Osho y yo, porque yo me enamoré de las constelaciones familiares. Y en ese momento la gente de Osho decidió no darle prioridad al proyecto de las constelaciones familiares y yo comencé a reunir dinero para irme en el 2001 a Wunsburg, donde había sido o era uno de los primeros congresos de constelaciones familiares. Eh, yo compré libros, me los devoré antes de llegar a ese congreso y traté de boicotearme eh, ese viaje, ¿no? Tenía mucho miedo, tenía mi familia bien ajustadita, tenía miedo de los cambios, pero bueno, siempre ese llamado es mucho más grande. No tenía el dinero completo, tuve que pedir prestado, fue en verdad algo hasta divertido cuando uno lo mira en retrospectiva. Logré hacer mi reserva, llamé a la esposa de Albert Mark, quien era la organizadora en ese momento, y le dije, mira, yo soy de Venezuela y no tengo los recursos para hacer la transferencia. Y ella me dijo, no importa, vente que aquí vemos a ver qué hacemos. Y esa fue como la última señal. Cuando llegué al aeropuerto para embarcarme a Alemania, de Caracas a Frankfurt, el avión de nosotros salió y se regresó porque teníamos un desperfecto en la luz de no fumadores. Y en ese momento hubo un antes y un después de mi vida, de mi historia, porque estuve a punto de bajarme de ese avión porque decía, esta es una señal que no es buena. Me amarré a mi asiento, me amarré a mi destino, confié en que lo que estaba haciendo era lo mejor, porque sentía que el corazón se me iba a salir por la boca y que me iba a morir literalmente. Entonces me pude calmar y decir, entonces esto es lo que debo hacer. Viajé, llegué y después tomé otro avión, tomé un tren a Wunsburg y cuando llegué me alojaron en un hotel lejos del Congreso y tuve la oportunidad de conseguir una habitación, me mudé el mismo día a otro hotel que estaba cerca y bueno, comenzaron los desenlaces de este trabajo y le llevé un libro a Bert Hellinger. El primer día me monté en tarima, se lo acerqué, era sobre los indígenas venezolanos y bueno, me preguntó que por qué estaba ahí. Esa misma tarde, esa misma noche en el Congreso, llamaron a un representante por país porque se iba a hacer un ritual con un chamán canadiense y una vez más estaba yo al lado del maestro Bert Hellinger y al día siguiente él me regaló un libro de cómo lograr el amor en la pareja y al día siguiente nos volvimos a encontrar en un pasillo y me dijo, bueno, me gustaría ir a Venezuela y desde ese momento, bueno, todo cambió. Después fundamos el instituto aquí en Venezuela y ha sido un camino largo pero maravilloso. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué llegada! Bien, dentro de las constelaciones ha habido muchos movimientos.
de 1998 para acá, que ha sido tu caminar. Y sabemos que tú estás haciendo cosas nuevas, estás haciendo planteamientos interesantes. ¿Nos puedes hablar un poco de cuál es el camino que encontraste, que estás creando, trabajando? Una de las cosas que me inquietaban en el tiempo era, me preocupaba mucho que las constelaciones familiares estaban creciendo y, y la repetición del trabajo en los mismos países, en las mismas ciudades, en los mismos lugares, la gente comenzó a hacer como una repetición de un movimiento. Era como buscar una diferencia entre un representante y un consultante. Entonces me comencé a dar cuenta que cuando el trabajo era totalmente innovador, a diferencia de estos años, a aquellos años eh, del comienzo, me di cuenta que los representantes estábamos aprovechando la oportunidad de sanar dentro de ese colectivo o vivir las experiencias. Por ejemplo, yo estuve en un trabajo en Omega Center en Nueva York con Bert Hellinger, quien me invitó personalmente, y recuerdo que yo fui representante de perteneciente a campo de concentración, y allí yo viví una cantidad de cosas que me lo permití porque era representante. No era mi caso, porque yo creía que no tenía nada en mi haber que tuviera que tener conexión con el judaísmo. Sin embargo, a los 18 años yo era maestra de un colegio judío, ya podía cantar el himno nacional de Israel y para mí era como muy normal toda esa cultura. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta que a través de la representación sanábamos libremente, comencé a darme cuenta que los representantes llegan a un momento que había como un techo que se alcanza. En ese techo había mucha repetición, en esa repetición ya no había más sanación. Y me daba cuenta que había como un tabú, se estaba estableciendo un tabú donde el representante ya no podía ir más allá. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos cuando teníamos que trabajar violación o incesto y las personas no lograban hacer su rol completo, verdaderamente libre? ¿Quién se iba a acercar de una manera sexual cuando estábamos trabajando un trauma, cuando estamos trabajando con el cuerpo, que es algo sagrado, que es el que hace los límites dentro del trabajo? Entonces todo esto comenzó a moverse dentro de mí. Inclusive yo estuve en un trabajo con Bert Hellinger en Argentina, en lo personal, y él me utilizó como representante, y yo me acuerdo que yo quería besar en la boca al representante que tenía enfrente, y quería ser espontánea, y quería hacerlo. Y no era un beso sutil, es que yo quería avalancharme sobre el Señor y besarlo. Entonces, claro, yo dentro de la representación, yo lo que quería era ser libre, libre de dejar mi cuerpo que fluyera dentro del trabajo que yo sentía que necesitaba. Entonces yo comencé a sentir que ya como representante no estábamos haciendo las cosas por el caso, sino que en la representación de las constelaciones familiares comenzamos a trabajar y a sanar lo personal. Sabíamos que estábamos al servicio de un cliente, de un consultante y a través de un facilitador, pero verdaderamente el movimiento de sanación yo lo comencé a experimentar como representante y luego como terapeuta me di cuenta que los pequeños minutos o segundos o largos minutos que le damos de oportunidad a estos representantes comenzaban a sanar. Entonces ya mi cuestionamiento era quién está sanando, el representante donde planteamos el caso o el consultante o el cliente. Entonces a través de todo este cuestionamiento comencé a proponerme la idea de hacer un trabajo donde pudiésemos estar como representantes permanentemente sin un caso en específico. Quiere decir que yo no necesitaría un consultante para buscar a estos representantes. Mi inquietud siempre fue cómo puedo hacer yo un trabajo para el colectivo, para la masa, para el grupo grande de asistentes y no trabajar de 7 a 8 constelaciones en un taller diario donde el resto de las personas decían y yo.
Además que también me empecé a dar cuenta que es muy difícil reconocer las cosas en grupo, inclusive caminar nuestra propia sombra, levantar la mano y decir, esto es lo que verdaderamente me está ocurriendo, era un chance muy poco probable de estas personas. Entonces yo sentía que como facilitadora estaba siendo como muy violenta, muy abrupta y no dejaba que mi paciente consultante viviera su proceso poco a poco dentro de su sombra. A lo largo del camino comenzaron a surgir, bueno, lo que hoy en día llamamos reconstructivas, porque también me di cuenta que no solo era la familia. Entonces comencé a mezclar el trabajo, a concatenar este abanico que va desde el cuerpo, familia, colectivo y lo espiritual, donde en el cuerpo es muy importante ver cómo se reflejan las historias que tienen que ver con lo que está en el cuerpo. Entonces, este cuerpo tiene unas memorias, la familia tiene unas memorias, el espíritu tiene unas memorias y los colectivos. Entonces, poco a poco, a través de la medicina tradicional china, comencé a entender que lo que había que sanar, sobre todo en el individuo, era el pensamiento. Esto me llevó a las emociones, a sus órganos, al pensamiento, al trabajo de trauma, al trabajo de movimiento interrumpido, que es la separación del bebé con la madre a temprana edad. Por supuesto, el trabajo de Bert Hellinger como familia y luego mirar toda la parte ancestral, que entonces tiene que ver con todo mi conocimiento o todo lo que me tocó aprender desde que era una guía de turismo en mi propio país y que aprendí de las tradiciones chamánicas. Y bueno, hoy en día me gusta llamarlo las memorias del espíritu. Entonces, no podemos ser espirituales sin reconocer a los padres, sin dar gracias por el cuerpo que tenemos, pero es un proceso que yo lo veo hoy en día más allá que una pequeña intervención de una constelación familiar. Entonces, tu trabajo está en lo individual, en lo colectivo, en lo espiritual. O sea, estás abarcando muchas áreas. Bueno, yo creo que en el momento que tú tocas a la persona, al individuo, puede haber cambios en el colectivo, pero si yo no hago conciencia o si yo no modifico mi comportamiento o si yo no reconozco que el proceso que estoy viviendo es lo que debo tratar de transformar, no podemos hablar de espiritualidad. No hay nada más maravilloso cuando tú te planteas una dieta para perder un peso o ganar peso y lo logras. Ese día es el día más espiritual de tu vida. No hay movimiento más maravilloso que decir me voy a proponer a esto y cuando lo logras, ese día es el día más maravilloso y más espiritual de tu vida. La espiritualidad está aquí en la tierra y el trabajo está aquí, con el cuerpo, con la familia y el colectivo, para después hablar de lo espiritual. Esa es la mayor responsabilidad que tiene el trabajo. Wow. Partiendo de que el Congreso se llama Explicando lo Inexplicable, Carola, ¿cuál sería tu contribución? Bueno, eso me he debatido en esa pregunta porque sé que he sido invitada por ustedes para abrir el Congreso y como quien dice, trabajar la tierra, a ver dónde van a caer esas semillas, ¿no? Porque donde caigan, todas son maravillosas. Sí, sí. Yo creo que la contribución más grande es a la vitalidad, a trabajar por la vida, a trabajar por una buena salud mental, física, espiritual, a ser muy constantes y muy responsables. Yo creo que la responsabilidad dentro de la espiritualidad tiene que ver con que es muy importante la capacidad, la calidad y la cualidad de la persona que está ejerciendo la fuerza para hacerse sanador. Cuando hablamos de que yo soy una sanadora, es porque yo me he sanado. Esa es la única manera en que yo puedo emplear la palabra sanación. Entonces, yo creo que mi aporte es la responsabilidad, porque yo soy un sanador herido. No puedo hablar de más de lo que no he vivido, sino de lo que tengo que vivir y estoy viviendo. Y creo que el aporte más grande es, lamentablemente, dentro de lo que es un trabajo espiritual, a acercarnos a unas estadísticas. Estadística quiere decir cuántas personas podemos llegar a hacer cosas diferentes desde la conciencia. Y creo que la destrucción más grande de este trabajo es la del ego, ¿no? Tiene que ser una destrucción masiva. No hacernos acreedores de que podemos explicar lo inexplicable, sino que tenemos que vivir
que verdaderamente somos inexplicables. Wow. ¿Hay algún mensaje que quieras mandarle a los facilitadores de habla hispana? Bueno, creo que cada momento es un momento de cambio, que no hay nada estático, que la entereza, la constancia, la vitalidad y ese respeto hacia la vida es lo que tiene que ser el común denominador de cualquier trabajo. Que cuando hablamos de procesos de enfermedad y de muerte, ya la persona que está en ese proceso ya está sanando. Y pretender ir allá y cambiar todo eso es algo de mucho riesgo y de mucha irresponsabilidad. Entonces creo que el mensaje final es, hay una cantidad de personas que podemos aprender mucho de ellos. Uno de los ejemplos que tenemos es el congreso que ustedes amablemente están organizando, y creo que deberíamos escuchar un poco de la vieja guardia, de la nueva, de los cambios, cuáles son las transformaciones del trabajo, y quitar un poco ese anhelo de buscar resultados de inmediato. Creo que el trabajo, como facilitadora diría, practica, practica, practica. Y como consultante es vive, vive y vive. Y ese creo que sería mi mensaje de mayor reflexión. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu pasión por la vida y por todas estas preguntas que abren más preguntas. Y como tú misma lo has dicho, no se trata de llegar a conclusiones, sino preguntarnos quiénes somos. Sí, creo que lo más importante es no enfocarnos mucho en lo que no entendemos, sino vivir con lo que entendemos, porque creo que los que verdaderamente saben de lo inexplicable, saben leer los poemas que están plasmados en las piedras, y esos nunca nos van a traducir nada. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos muy pronto aquí en México y en Acapulco para el Congreso. Ahí estaremos, Sujei. Muchísimas gracias por todo y mucho éxito. El 5 de septiembre, con todo el amor de lo que podemos hacer, estaremos ahí acompañándolos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.